Hola querido amigo, hoy día vamos a tocar un tema que está dentro de estos capítulos del ABC de la infertilidad, que es la prevención de envejecer, en el fondo todo el mundo de postergar fertilidad, y para eso tenemos una invitada de nuestro equipo de Visión Productiva, que es la doctora Ortega, y obviamente hoy día vamos a hablar de un tema que es la criopreservación de óvulos, específicamente con un objetivo de preservar fertilidad para no irnos por otros temas. Gracias por acompañarnos. Caro, ¿qué has visto tú? Bueno, aparte de ser una mujer muy ilustrada, ¿cuándo uno tendría que decir, sabes que es el momento de criopreservar y cuál es la razón realmente técnica de por qué uno tendría que guardar huevitos en algún minuto de la vida? Obviamente está además, no vamos a tocar el tema cáncer, porque es obvio, o si tengo una enfermedad genética que se me van a acabar por un mosaico, sino estamos hablando de la gran masa de las personas que inadvertidamente después podría mirar hacia atrás y decir, ¿por qué no lo hice? Claro. Gracias, Ricardo, por la invitación, y es súper entretenido este tema y cada vez está más en boga, y de hecho es cada vez más conocido por la población en general, que hace unos 10 años todavía no era tan hablado tan ampliamente, ¿ya? Y efectivamente, cada vez la mujer, nosotras estamos postergando la maternidad y cada vez estamos siendo mamás más tardíamente. Y es cierto que tú ves una mujer ahora de 40 años que no parece de 40, parece de 30 desde el punto de vista físico, actividad, etcétera, pero el ovario sigue teniendo 40 años, siguen los óvulos teniendo 40 años y comportándose con la edad real de la paciente. Y a medida que nosotras subimos en edad, nuestros ovulitos se van acabando y les va costando cada vez más embarazarse. Y como te decía, cada vez es más frecuente que a nivel mundial posterguemos maternidad y que nos cueste cada vez más embarazarnos. O sea, es mucho que tú escuchas de, oye, pero a la edad de las abuelas había poca infertilidad. Claro, porque hace 2, 3 generaciones atrás la mujer se casaba temprano, tenía hijos tempranamente, ¿verdad? 18, 25 años cerrada maternidad. Es más, muchas veces tenían el último hijo cuando la primera hija iba teniendo el primer hijo, etc. Entonces había menos infertilidad por la edad de la mujer. Entonces, efectivamente, la ciencia nos ha permitido congelar nuestro tiempo de fertilidad guardando los óvulos, ¿ya? Congelando esos óvulos tempranamente, entre más temprano en edad lo hagamos, tengo mejores resultados, para que si en algún minuto, cuando ya biológicamente mis óvulos no fecunden tan bien, yo pueda autodonarme los huevitos que guardé tiempo atrás, ¿ya? Entonces, ¿cuándo es el minuto? Cuando yo veo que no sé si quiero o no quiero embarazarme, ¿verdad? Pero no es un embarazo ahora, mañana, pero tal vez pasado mañana y en un par de años, 10 años más. Congela óvulos, no pierdes nada, para no decir lo que tú dices, ¿por qué no lo hice? Y ahora tengo que eventualmente recurrir a un óvulo de una mujer anónima que tenga menos edad que yo y que me permita tener ese embarazo. Entonces, claro, ojalá tengamos esa información y consultemos para congelar óvulos entre alrededor de los 30 años, que es como la edad ideal. Sí, porque en el fondo existe un duelo gigante cuando uno ve que alguien lo postergó y mira atrás y dice, ¿por qué no lo habré hecho? Bueno, obviamente todos tenemos una expectativa económica, un desarrollo intelectual, afectivo, pero como bien dices tú, los 30 años es como el punto de quiebre, decir, ¿sabes qué? Yo tengo que respirar profundo y quiero decir qué es lo que yo quiero hacer más adelante, porque después la curva de envejecimiento es gigantescamente Y rapidísima. rapidísima. Lo que tú has visto, bueno, esta conducta social que es postergación de maternidad, y me gustó el término que estaba usando de decir, lo usaré o no lo usaré, y quizás yo me haga una autodonación cuando tenga 38 años, decir, en vez de recurrir a una donante que tengo que hacer un duelo gigante, que es renunciar a la maternidad biológica y solamente quedarme con la maternidad vivencial. Entonces esta cosa como mi autodonación, por llamarlo así, es interesante. No sé si tú nos podrías explicar un poco para que queden las personas que van a ver este podcast el tema de cuánto tiempo una mujer le tendría que dedicar si dijera, ¿sabes qué? Quiero congelar óvulos en mi vida diaria, trabajo, estudio,
Puede ser que tenga mi pareja, un compañero de ruta, pero este compañero de ruta todavía sea un poquito Peter Pan, que no O que quiere, tengo otros otros proyectos. Hay mucha proyectos. gente que quiere hacer ¿Cuánto? un Claro, doctorado o y nada, no, claro, y no es sí, no, no mañana, es mañana, pero ¿cuánto, cuánto en es en tiempo. tiempo, en días, cuánto yo me demoraría en decir, necesito un levantamiento para saber quién soy? ¿Cuántos exámenes yo me tendría que hacer para decir, mira, mi realidad? Y Ujú. después, ¿cuánto tiempo yo le tengo que dedicar al proyecto de congelar? Claro. Eh, Me ha tocado, curiosamente, en las últimas semanas de pacientes que han venido que tienen como el concepto de que esto dura 6 meses, o sea, un tiempo súper prolongado de todo el mundo tiene el concepto de que hay que ocupar hormonas y piensan que realmente es un tiempo prolongado y cuando tú le explicas que es un periodo de alrededor 2 semanas, es como, oh, qué rápido. Sí, Pensé que duraba, no sé, empezar en enero y en junio, julio estábamos intentando sacar los óvulos que nosotros le decimos aspiración de los huevitos, ¿ya? Entonces, en sí, el tratamiento como tal hormonal dura aproximadamente 2 semanas, pero es súper importante y pueden ir avanzando previamente a consultar a alguien con fertilidad, de eventualmente ver al ginecólogo que las ve de rutina y que les vaya avanzando pidiendo una hormona antimuleriana. Ya la hormona antimuleriana es una hormona que nosotras producimos en nuestro ovario y nos dice cuántos óvulos me van quedando en mi cajita de huevitos que es mi ovario. No te dice si puedes o no puedes embarazarte, solo dice, le toma la foto a la cajita de óvulos y dice, para tu edad, porque hay que comparar con la edad de la paciente y no con alguien más mayor o con menos edad, si estoy con buena cantidad o poca cantidad para tener también un concepto de como cuántos óvulos me va a dar ese ovario también. ¿Ya? Entonces pueden ir avanzando sobre todo con esa hormona y nosotros podemos pedirle los preoperatorios porque uno entra a pabellón, se hace bajo sedación, no es una anestesia profunda, sino para que ella no sienta el procedimiento como tal. Entonces necesitas exámenes que se piden para poder entrar a pabellón y también exámenes para que nos pide el laboratorio, que son el VIH, hepatitis, que no es que no le hagamos tratamiento a estas pacientes, lo hacemos igual, pero van en tanques distintos, ¿verdad? Entonces esos son estudios que se hacen al inicio. Y cuando llegan a la consulta con nosotros, si ya tienen o no la antimuleriana, la pedimos y evaluamos ecográficamente también con una ecografía transvaginal. Vemos los ovarios y vemos el número de ovocitos, de folículos en realidad, porque el óvulo no lo vemos, solo vemos el cascarón del óvulo y por cada cascarón hay un ovocito que nos da una idea de también lo que se llama la reserva ovárica para ver cuántos óvulos podríamos estar congelando y también nos sirve para saber la dosis de medicamento que va a ocupar esta paciente. Todo se parte con regla, es importante que uno tenga, subirse al ciclo menstrual y con el inicio de la regla se parten estas hormonas que son las mismas hormonas que yo produzco mensuales, pero la hormona que yo produzco mensual hace que yo produzca un solo huevito y lo que yo quiero es que el ovario me dé una mayor cantidad de óvulos, entonces son las hormonas pero en mayor cantidad que se ponen en vía subcutánea son muy parecidos a los medicamentos que usan los diabéticos, ¿verdad? Que se pinchan y uno se autopincha todos los días y tenemos que evaluar cómo ese ovario va respondiendo ante las hormonas y esa evaluación se hace ecográficamente, que se hace una semana, 6, 7 días después del inicio. Y vamos viendo cómo van creciendo esos ovocitos para tomar los pasos siguientes y cuando ya los folículos tienen un diámetro ecográfico específico, damos una última información hormonal para decirle a ese óvulo que madure biológicamente y nosotros ir a sacarlos, que es la aspiración folicular, para que el ovario nos entregue esos folículos y nosotros se los pasamos a la bióloga y ella evalúa si esos óvulos que me entregó el ovario están biológicamente maduros, es decir, que ellos ya están listos para eventualmente recibir un esperma y ser fecundados, pero en el caso de aquella que quiera guardar óvulos, se congelarán aquellos que biológicamente están maduros, lo que nosotros llamamos en metafase 2 o M2. O sea, en el fondo, una persona tendría que dedicarle a una consulta, una ecografía, exámenes Claro, y después 2 semanas de su tiempo, que uno no lo unas ve todos dos, los tres días, y ecografías. son 3 veces ir a ver al Al, ginecólogo y después la extracción, que como tú dices, un procedimiento ambulatorio, que nuestros pacientes no están más de 4 horas en la clínica y con sedación, por lo tanto, de ese punto de vista no es de alta complejidad no, para nada de placer. No sé si nos podríamos referir un poco el tema de la hormona antimileriana, que es una gran herramienta, pero quizá advertirle a las personas que ven el podcast que
hay que tener ojo que si la persona está con anticoncepción hormonal, ¿qué valor le damos actualmente a eso? Claro, porque la anticoncepción, sobre todo pacientes que han tenido anticoncepción prolongada o aquellas que usan este anticonceptivo inyectable que se ocupa cada 3 meses, apaga mucho el ovario, duerme mucho el ovario. Entonces, a veces esta foto del ovario que nos la manifiesta la antimuleriana puede estar un poco falseada, ¿ya? Entonces nos baja un poquito el valor y que nos sirve de referencia también, pero hay que tener en cuenta esto de la anticoncepción. He tenido pacientes que les pides que suelte el anticonceptivo y como que se reseten 1 o 2 meses y el ovario vuelve a despertar y te da un valor distinto, ¿ya? Sí, lo que pasa es que hay un tema no menor que uno no quiere exponer a veces si tiene Claro, vida ahí hay sexual, que conversarlo. de decir, por esperar en tener mi valor más real, Sí. tendría que esperar 2 o 3 meses y llegó Carlitos que no estaba pensado, Entonces, etcétera. eso hay que Pero conversarlo con ella. con el Y paciente. sí, claro, y si la paciente prefiere no exponer, o sea, no Sí. suspender el anticonceptivo, tener en cuenta el valor que puede ser un poquito sí. más. Claro, para nuestras pacientes que siguen esto, quizás sería interesante un poco ver los procesos de los huevitos, dónde se guardan y cómo se guardan, porque obviamente hay algunos ruidos que la gente cree que los huevitos se guardan como en una piscina y no, porque, Con electricidad. porque claro, que primero que nada quede claro que los huevitos se guardan en un contenedor que está muy identificado, un montón de cosas de seguridad. Las pacientes lo que hacen es como, entre comillas, arrendar un espacio dentro de un tanque madre que son sellados. Aunque tú lo muevas no se van a mezclar, los tanques tienen rueda, por lo tanto siempre se han movido, de hecho los tanques viajan con espermio de Estados Unidos a Chile. Correcto. No pasa nada se mezcla, si se corta la luz tampoco, porque son como tanques el refrigerador, claro. no son de nitrógeno, son no les pasa nada, la capa del tanque tiene protección contra rayo X, contra radio cósmico y contra radiación nuclear. O sea, no hay mejor lugar para esconderse en una guerra nuclear que en un tanque donde guardamos los óvulos. Y esto que uno los pueda mover, no les pasa nada. Y la gente cree que si tú mueves o que si le hace así o por sacar a un paciente como que los moviste todo. Y eso son cosas que hay que ir también sacando de los mitos. Y la gente, bueno, obviamente no tiene por qué saber, pero que no son refrigeradores, que no necesitan luz, que puede haber un terremoto y no les va a pasar nada. De hecho, los tanques pueden recibir hasta una viga hasta de 10 toneladas encima y no se malogran, como dirían en el programa. Y de hecho hay una escena muy buena de Katrina, que cuando ese centro de fertilidad quedó bajo el agua y 6 meses después sacan los buzos, estos tanques debajo, y los óvulos estaban perfectos y estaban intactos, y eso obviamente nadie va a hacer esta prueba de meter bajo el agua del mar 6 meses los tanques y estaban perfectos. Por lo tanto, eso también es interesante que pase lo que pase, están donde están, pase lo que pase, no se mueven, no se mezclan, no se malogran, como diría alguien, y por algo tienen rueda, porque de hecho la gente tampoco sabe que donde están en los lugares madre, a veces se mueven los tanques para ir rellenándolo y siempre estén sobre una cota y sellado. Entonces creen como que están ahí estáticos y nunca va a pasar nada, porque eso no es así, por lo tanto son de máxima seguridad. Cuando te preguntan y te dicen ¿cuánto duran mis óvulos guardados? Claro. Una acotación también, es importante que sepan que el proceso de congelar los óvulos tampoco impacta en el óvulo como tal. Sí, porque es tan rápido, que se llama vitrificación. Exactamente, porque ahora la forma de congelarlos es una forma súper rápida que evita que al congelarlos se formen. Como me tocó vivir a mí hace millones de años atrás. Una etapa mía también una etapa inicial. Que se llama congelación rápida, que varios se movían. Congelación lenta. Claro, no, pero lenta, rápida, y ahora se llama vitrificación. Exactamente. Porque pasamos por distintas etapas. Entonces no le hace daño al huevito. Sí. ¿Pero cuánto duran? Entonces, afortunadamente, no tenemos el problema de, por ejemplo, si yo compro un yogur y tengo que comérmelo antes del 2 de mayo, porque de pronto el 3 de mayo ya me cae mal a la guata. Entonces, no tienen fecha de caducidad, afortunadamente. ¿Ya? Entonces, yo puedo congelar mis huevitos, por darles un ejemplo, a los 30 años y a los 47 años decir, quiero un conchito. Puede ser que ya tuve 3 hijos, qué sé yo, y ahora quiero un conchito. Y mis óvulos de 30 a mi edad de 47 van a tener los 30 años y no va a haber pasado el tiempo por ellos. Así es, porque el útero sabemos que no envejece, por lo tanto en ese tema se reactiva. ¿Qué has visto tú y cómo lo planteas cuando las personas dicen qué es lo que yo voy a hacer con este óvulo si es que yo no lo uso? ¿Cuál podría ser el destino si yo no lo uso? Claro. Uno es en el minuto que yo
decido o pienso qué voy a hacer con esos huevitos, eventualmente replanteárselo y fecundarlo y ponerme un embrioncito. U otro que ya definitivamente no deseo ocuparlos por motivo da lo mismo, esos óvulos pueden eventualmente ser donados anónimamente o pedir al laboratorio que simplemente les saque la protección y la naturaleza se encarga de detenerlos, ¿ya? Sin embargo, nunca nadie va a ocupar esos óvulos sin la autorización de la dueña de esos óvulos, independiente del tiempo que lleven congelados, ¿ya? Para que todo el mundo se quede tranquilo que en nuestra unidad eso no ocurre. Sí, no ocurre. Y eso es interesante porque eso nos ha diferenciado a veces de otras unidades que como que hay una sensación, un consentimiento que después de cierto tiempo tienen que ser forzadas al uso, A ocuparlo, nosotros no. exactamente. Y también nuestra unidad, desde que somos desde Clínica Las Nieves, después Monte Blanco y ahora Metz, tenemos óvulos guardados que son desde mucho tiempo y Everenes también. Y nuestra política ha sido de jamás ser utilizados sin los consentimientos de sus progenitores. Y lo otro, que ha causado, paguen o no paguen. Exactamente. Porque el dinero no puede estar sobre esto. Tenemos gente que ha sido periódicamente, porque hay un mantenimiento que al final hay gente que cree que es caro, pero no es más de 20.000 pesos mensuales mantener 1 o 20.000 embriones o 20.000 óvulos en un espacio de estos tanques madre. Pero paguen o no paguen, nuestra unidad no los va a tocar, no los va a desechar, no los va a regalar, no, nada, absolutamente nada. No. El tema de los óvulos duran para siempre y nuestra unidad, por lo menos la política ha sido no tocar de ninguna manera óvulo, embrión, tejido, espermio, no. Paguen o no paguen, y eso me parece muy transparente, y menos que en el consentimiento esté una fecha de caducidad. Por lo menos en UMR Metz va a seguir siendo la misma línea editorial que teníamos en Monte Blanco y cuando estábamos en las nieves. También, ¿cuál sería el consejo que tú le darías a las personas que en este mundo de medicina preventiva? Porque en el fondo la curativa ya la tenemos y los pacientes lo tienen más o menos claro, pero como un consejo sano como digo, de preocuparse y ocuparse, claro. eso, y ver un poco cómo las personas las podríamos ayudar en que eso ojalá sea más masivo y que no sea un tabú, porque tú lo nombraste al comienzo, que antes no se hablaba, ahora se habla. Me arrepiento, hay gente que, de hecho hay gente muy, muy famosa, muy influente, que ha dicho, pucha, yo lo debería haber hecho antes, o justo llegué cuando ya el tren me estaba... Sabido, si alguien me hubiera contado. Claro, ese es el punto de la medicina preventiva. Entonces, como te digo, actualmente estamos tendiendo a postergar más y más la fertilidad, y voy a hacer un paréntesis. El hecho de que yo haya tenido hijos antes no me asegura, o sea, no influye en que yo ahora sobre 40 voy a tener un hijo, porque eso también es un concepto que es bastante popular. No te preocupes, que tú ya tuviste tus 3 hijos y ahora obvio que te vas a embarazar con 45. Sí. Entonces, eso no, porque lo que pesa es la edad de la paciente, independiente de si yo tuve o no tuve hijos antes. Y como cada vez estamos postergando más y más la maternidad, yo creo que es súper importante que este conocimiento del guardar óvulos se haga cada vez más masivo, ¿verdad? Y que sea como un por si acaso, ¿verdad? Es tener un periodo de unas 2 semanas de inyecciones, ¿verdad? Donde voy a poder guardar estos huevitos y lo que te digo, y si los necesito, me los autodono en algún minuto, ¿verdad? Pero si no los usé, de verdad que es como quitarse un peso de encima de decir, no me voy a embarazar porque o no sé con quién, o no quiero, o todavía no sé si quiero, no sé, quiero, pero no sé qué va a pensar en 10 años más, ¿verdad? Etcétera. Entonces, el guardarlos me quita un peso de encima de que yo veo que pasa y pasa el tiempo y aún no me decido, en fin. O eventualmente puedo que yo me embarace sola y te digo, a los 45 me antojé de un conchito y vengo por mis huevitos que guardé 10 años o 15 años atrás. Entonces, sí, ojalá que si uno tiene la duda, si no estoy segura, etcétera, no está de más consultar, no está de más, o sea, la fertilidad como tal no la podemos saber porque solo la sabemos cuando lo expones a un espermio. Cuando cruzamos la calle. Claro, pero va muy asociada a la edad a la cual yo uso ese óvulo, bien sea al tiro o congelado. Entonces vale la pena consultar y tenerlo en cuenta. Y ocuparse porque obviamente la gente que tiene endometriosis, que ya tiene una patología, sabe que tiene una enfermedad genética, el cáncer o estos antecedentes. Mi mamá me contó que tuvo una menopausia precoz. Ahí tenemos cosas de educar también todavía, pero hay algunas señales de alerta. Estoy hablando de la gran masa de las personas, de nuestras mujeres chilenas que tienen.
Bueno, nosotros en MEDS estamos trabajando de tratar de ampliar esto, obviamente tratando de, hasta el momento, por lo menos la ISAPRE, hay algunas que se portan mejor que otras, Sí. porque aunque no esté codificado, y nosotros como MEDS estamos trabajando en las políticas públicas, y ahí donde la senadora Núñez por Antofagasta se ha sacado el sombrero trabajando esto para que exista un código que sea preservación de fertilidad por opción de mujer. Claro. Y eso se firmaron todas las bancadas. Yo había sido en este gobierno el único proyecto de ley que firmaron todos Unanimidad. de la A a la Z. Y ella es un amor como una persona, Sí, como eso. sí. Por lo tanto, que este tema principalmente de postergar, que sí los seguros de salud lo incluyan, y estamos todos trabajando. Así que gracias, Caro, gracias A ti por la invitación. no, pero feliz. Y en esta política que estamos trabajando de prevenir es curar realmente, Sí, claro. y no solo curar, para no decir, pucha, lo debería haber hecho y arrepentirme de ese No, y tema. al final lo importante es que si tú ya tienes la información, tú tomas tus propias Obvio, decisiones. Y si al exacto. final no lo hice, no fue porque no obtuve la información. Exactamente. Fue una decisión personal para sí o para no. Por eso está. Damos las gracias a todos los que nos están siguiendo en el ABC de infertilidad en estos podcasts. Ya viene la infertilidad masculina, que se toca poco, vamos a tener un urólogo andrólogo con nosotros, y también lo que viene, lo que es cirugía mínimamente invasiva, medicina reproductiva, para tocar estos temas que se conversan, pero hablando con un verdadero especialista que sabe y hace el tema, no solamente de revisiones bibliográficas. Gracias por seguirnos.